tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Como siempre, yo soy Patru Little Red y te doy la bienvenida. Si es la primera vez que llegas al canal, me encantaría que te suscribieras para seguir viendo más vídeos. Todos los miércoles y sábados publico un nuevo vídeo en el que os hablo de literatura, de escritura, de cine y series de televisión y productividad y organización del tiempo. Así que si son temáticas que os gustan, quedaos conmigo y suscribiros. El otro día estuve pensando que hacía bastante tiempo que no le dedicaba un vídeo especial a mi autora preferida, que es Jane Austen, así que decidí prepararos una guía con 5 motivos o razones por las cuales tenéis que leer a Jane Austen. La primera de las razones por las que tenéis que conocer a esta autora es porque hace un fiel reflejo en sus historias de la sociedad en la que ella vivía. Jane Austen vivió en Inglaterra durante la época de la Regencia, que fue una etapa entre lo georgiano y lo victoriano, y a través de sus historias vamos a conocer la sociedad, los movimientos políticos, sociales y económicos que se dieron. Como las protagonistas de esta historia siempre son mujeres, veremos que una de las principales motivaciones que tendría la mujer en aquella época era el matrimonio, y eso lo vamos a ver a través de una sátira que Jane Austen hace perfectamente. Si cogemos la historia de Orgullo y Prejuicio, vemos el claro ejemplo de la madre de Elizabeth Bennet, cuya mayor aspiración en la vida es casar a alguna de sus 5 hijas o casar a sus 5 hijas, para que veamos hasta qué punto llegaba la obsesión de una madre por casar a sus hijas, por, digamos, emparentarlas bien. Y por otra parte tenemos a Elizabeth Bennet, cuya preocupación más importante es cultivar su mente y ser mucho más analítica y tener mucho sentido común, y que lo que menos le importa en esta vida es casarse. De hecho, ella junto con Emma, la protagonista de Emma, no quieren casarse. Otra de las cosas que critica muy bien Jane Austen dentro de sus historias es el tema de las relaciones sociales. El hecho de que únicamente se relacionaran con personas que pertenecían a su misma clase social era algo muy importante en el momento. Acudir a eventos sociales, a conciertos, a bailes, siempre aglutinaba a personas que pertenecían a la misma clase social. Por lo tanto, a veces el escalar de una clase social a otra era muy complicada porque eran sectores muy herméticos. Obviamente era una crítica muy importante de la sociedad en la que ella misma vivía, pero era muy curioso porque siempre se ha dicho que Jane Austen era sumamente hermética, que apenas tenía relaciones con otras familias, asistía a muy poquitos eventos sociales realmente. Yo creo precisamente que era tan hermética porque aborrecía esos actos sociales, porque no quería formar parte de ese espectáculo en general. De hecho, Jane Austen tampoco se casó. Un ejemplo claro de presión social para el matrimonio es quizá la que podemos encontrar también en la historia de Persuasión, en la que Anne Elliot, la protagonista, se ve persuadida para no contraer matrimonio con la persona que quiere porque no pertenece a su misma clase social y no va a ser un matrimonio ventajoso. Segunda de las razones por las que tenéis que leer a Jane Austen, y es el carácter rebelde de sus protagonistas. Seguramente os habréis dado cuenta que todas las protagonistas de las historias de Jane Austen son mujeres, y es que Jane Austen hizo algo bastante adelantado para el momento, y es darle voz y voto a las mujeres en un periodo en el que ellas prácticamente no existían. Era evidente que las mujeres en aquella época estaban destinadas al matrimonio y a la función reproductiva, al cuidado de la casa. Creo que no es necesario decir que la ley de herencia de aquella época no era muy justa, porque las mujeres no recibían nada, porque para que la herencia de los padres pudiera pasar a la hija, esta necesitaba estar casada con un hombre, con lo cual hasta que no se casara no había herencia. Y de hecho la herencia no le pasaba a ella, le pasaba al marido. Súper justo. Sin embargo, Jane Austen otorga inteligencia y sentido común a todos los personajes que aparecen en sus historias. Esto hace quizá que nos encontremos ante mujeres mucho más poderosas o empoderadas. Como he dicho anteriormente, Emma Woodhouse y Elizabeth Bennet son 2 claros ejemplos de mujeres totalmente empoderadas que no querían dejarse amedrentar ni llevar por un hombre. De hecho, Emma Woodhouse pertenecía a una clase social bastante acomodada y ella dijo que nunca quería casarse, que quería quedarse cuidando de su padre en su casa y nunca abandonarle. En muchas ocasiones se le ha atribuido a Jane Austen la etiqueta de feminista por los personajes que crea y las situaciones a las que tienen que afrontarse y cómo lo hacen. Bajo mi punto de vista es relativamente cierto, yo al menos veo muchos rasgos y muchos elementos que podría catalogar como feminista dentro de las novelas de Jane Austen, y por eso también creo que es una de las cosas que más me despierta interés de ella. Tercera razón por la que tenéis que leer a Jane Austen: la transformación y el desarrollo emocional que sufren todas sus protagonistas femeninas. Si bien he dicho que un rasgo distintivo de las historias de Jane Austen son sus personajes fuertes y empoderados, otro de los rasgos que define a las historias de esta autora es que podemos ver una gran evolución psicológica dentro de los personajes. Uno de los claros ejemplos es Emma Woodhouse, la protagonista de la historia de Emma, en la que nos vemos a una niña caprichosa, mimada y totalmente autosuficiente, con una gran vanidad. Y gracias a Knightley, el protagonista masculino de esta historia, va dándose cuenta de que su comportamiento hacia otras personas no es el más adecuado, que es muy vanidosa, que es orgullosa y caprichosa, y se irá transformando hasta lo que encontraremos al final de la novela. Realmente cualquiera de los personajes que veáis dentro de las historias de Jane Austen, tanto personajes femeninos como masculinos, van a sufrir una transición muy
muy importante y muy bonita, que es quizá otra de las partes que da más belleza a las novelas de Jane Austen. Puedo notar una evolución en todos los personajes, que no es una novela romántica en sí al uso, sino que además de la crítica social de la novela romántica nos encontramos un verdadero desarrollo de personajes. Cuarta razón por la que tenéis que leer a Jane Austen: los valores que despierta en sus novelas. Si algo tenía Jane Austen bastante claro cuando empezó a escribir sus historias, no quería ensalzar algunos valores negativos como la arrogancia, la vanidad, el orgullo, el poco sentido común, sino que en realidad lo que quería era ensalzar otros valores como puede ser la sensatez, el cariño, la bondad, el amor, etc. Y aunque bien es cierto que de todas las novelas de Jane Austen podemos sacar una moraleja acerca de los valores que trata de transmitir y que deberían ser buenos en la sociedad, para poder explicar lo que es bonito también tenemos que explicar lo que no lo es, así que tiene muchísimo sentido que los personajes tengan esos caracteres o esos rasgos negativos y que después, a partir de vivencias y elementos externos, puedan convertirse en aquella moraleja que ella quiere transmitir. Si os dais cuenta, incluso los propios títulos de sus novelas hacen referencia a estos valores: sentido y sensibilidad, orgullo y prejuicio, y si empezáis las historias, por ejemplo, sentido y sensibilidad, cada una de las hermanas representa uno de estos dos valores y a través de sus experiencias y de toda la novela veremos cómo esos valores se intercambian entre ellas para ponerse casi en el lado de la otra. Y la quinta de las razones y la última que quiero aportar en este vídeo es la creación de sus personajes masculinos. Algo que nos encontramos con muchísima frecuencia en la literatura romántica es el ensalzamiento de los personajes masculinos, fuertes, independientes, con sentido común, con amplia experiencia en el mundo de las relaciones, etc. Sin embargo, para mí, Jane Austen refleja personajes masculinos con sus defectos y sus virtudes, que son muy importantes y que se plantean dentro de las novelas. Por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio veremos una transformación del señor Darcy, y es quizá uno de los motivos por los cuales a todas nos atrae siempre este personaje, porque si la autora se hubiera reflejado únicamente al Darcy de los primeros capítulos, obviamente a nadie nos gustaría el señor Darcy. Si Jane Austen hubiera escrito a un capitán Wentworth únicamente en sus primeros capítulos, a nadie nos gustaría el capitán Wentworth y no veríamos esos rasgos tan bonitos y románticos que tiene. Sin embargo, es gracias a la historia, a la evolución, a la interacción entre los personajes y a los distintos efectos externos que hace que esos personajes también maduren, evolucionen, así que bajo mi punto de vista, Jane Austen es precisamente una de las autoras que no va a plasmar la perfección dentro del personaje masculino, porque si las mujeres no son perfectas, los hombres tampoco. Sin embargo, me he dado cuenta que Jane Austen también crea personajes masculinos que complementan a los femeninos. Por ejemplo, en la historia de Emma, ella es una niña malcriada, egocéntrica, pero que tiene a un personaje masculino con un gran sentido común y con los pies en la tierra. Digamos que ella es como un globo que se eleva y él es el peso que cae sobre la tierra, con lo cual digamos que son un equilibrio perfecto del que ella aprenderá de él y él de ella, con lo cual son personajes que más o menos se complementan. En el caso de Elizabeth Bennet y el señor Darcy ocurre básicamente lo mismo, son ambos personajes muy formados intelectualmente, son rivales, que lo que harán será que ambos se bajen del burro para llegar a un equilibrio. En el caso de la historia de Mansfield Park, ambos personajes han crecido juntos, se han conocido y tienen que superar las distintas etapas evolutivas hasta llegar a la etapa adulta, en la que también tienen que hacer frente a sus sentimientos. Entonces digamos que ambos van redescubriéndolo. Y nada más, chicos, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis 5 motivos para que leáis a Jane Austen. Me encantaría que dejarais aquí abajo en los comentarios cuáles son vuestras opiniones o vuestros motivos para leer a Jane Austen, para que todos los demás también la sepan. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!